En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte en esta tarde por todos los beneficios que nos concedes. Queremos ofrecerte este momento de formación para que tú sigas guiando a través de nosotros a toda la iglesia, sobre todo a los más necesitados, y que a través de esta enseñanza podamos dar testimonio, ejemplo en cada una de nuestras comunidades, para poder llevar tu rostro de amor y humildad hacia los demás. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Bueno, pues en esta segunda ocasión me han invitado nuevamente a dar el tema para ustedes sobre la liturgia. Y hoy justo vamos a hablar de lo que son las posturas litúrgicas y los ritos litúrgicos. Pues como ya lo vimos la vez pasada, que fue la primer clase, ¿se acuerdan? Hablábamos de todo lo que era conveniente a la liturgia, ¿no? Bueno, pues me presento, mi nombre es Daniel, para los que no me conocen y no han tenido tema conmigo. Yo tuve la oportunidad de estudiar unos años en el seminario. Actualmente vivo la vocación del matrimonio y toda la formación que aprendí en el seminario pues me ayudó a tener el conocimiento de lo que ahora les voy a compartir. Entonces aprovéchenlo, porque la idea de estos temas es que ustedes lo lleven a sus comunidades, que ustedes aprendan a vivir la liturgia de mejor manera. Tengo entendido que ustedes son coordinadores de liturgia, ¿no? O encargados de liturgia. Entonces, estas clases nos van a servir de mucho. Entonces, hoy vamos a ver lo que son ritos litúrgicos y posturas litúrgicas, ¿sí? Lo voy a anotar acá en el pizarrón para que no se les olvide el tema. Ritos y posturas litúrgicas. Y vamos a ir viendo durante esta hora cuál es el sentido de la liturgia, que es la misa. Entonces, bueno, no sé si traen Biblia. Si no traen, pues, bueno, si la traen, busquen el texto para que sigan la lectura. Es muy importante que ustedes sigan la lectura en sus Sagradas Escrituras, y si no las trajeron, cuando lleguen a casa tengan la oportunidad de darle una relectura, porque no es una ocurrencia mía lo que les voy a compartir, sino todo está fundamentado también en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a irnos al libro del Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, después del libro del Génesis. Ahí tenemos el libro del Éxodo en el capítulo 40, casi hasta el final. Ya es el último capítulo, la última página del libro del Éxodo, ¿sí? Y vamos a dar lectura a todo el capítulo 40, ¿no? Entonces sí anoten ahí en su libreta, que es libro del Éxodo, capítulo 40, versículos del 1 hasta el 38. Del 1 hasta el 38, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les voy a explicar un poquito antes de que lleguemos al capítulo 40, que nos va a hablar sobre los ritos y las posturas litúrgicas desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, ¿o por qué surge la Eucaristía? Desde el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan, cuando fuimos al catecismo nos dijeron que el mundo se creó en ¿cuántos días? 7 días. ¿Y después qué pasó? Descansó. Y después de la creación,
¿qué quería Dios en su proyecto de vida? Que todo fuera amor, que el hombre fuera feliz, el hombre lo creó a su imagen y semejanza, pues hasta toda la eternidad. ¿Y qué pasó? Los primeros hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, se pelearon porque le ofrecieron una ofrenda a Dios. Uno le ofreció frutas del campo, mientras que otro, que era pastor, le ofreció un cordero, un borreguito, ¿sí? Entonces quisiera yo que imaginaran a estas dos personas, Caín y Abel. Caín, que ofrece frutos de la tierra, y Abel, que ofrece un cordero. Desde aquí viene el primer punto, desde la creación. Tomen en cuenta muy bien el cordero, porque de ahorita eso vamos a hablar. Pasa las ofrendas de Caín y Abel, y resulta que a Dios le agrada la ofrenda de Abel, la de Caín no. Algunos estudios o personas que han estudiado la Biblia y que dan explicación a los textos sagrados dicen que pues a Dios no le gustaban las frutas y verduras, le gustaba la carne. A los seres humanos, ¿qué nos gusta más, las frutas y verduras o la carne? La carne, incluso la carne vale más en nuestra sociedad que las verduras. Bueno, hoy en día casi ya todo está igual, ¿verdad? Pero comer carne antes era un lujo, ¿sí? Porque solamente los que tenían el dinero, la riqueza, podían comer carne incluso todos los días. Mientras que las verduras, pues era para la gente sencilla. Entonces, por eso Dios pone este ejemplo con Caín y Abel, que le agrada la ofrenda de Abel. ¿La ofrenda de Abel cuál fue? Un cordero. Caín fueron frutas de la tierra, ¿sí? No es que no le gustara a Caín, simplemente puso desde ahí la primer prefigura de Jesús. ¿Jesús quién es? El Cordero de Dios que quita. Entonces ya desde ahí vemos que le agrada a Abel porque ofrece un cordero. Vamos ahorita a ver más adelante, vamos a llegar a la Eucaristía. Bueno, pasa la primer pelea y después de ahí, después de la descendencia de Caín y Abel, pues vienen muchos problemas en el mundo. Violaciones, secuestros, alcoholismo, drogadicción, todo lo que hoy conocemos también, pues surge en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Pues Dios se enoja. ¿Y qué dice? Pues voy a aniquilar al mundo. Y le pide a la única familia perfecta, que es la familia de Noé, que puedan participar de esta salvación, ¿no? Entonces, solamente Dios le va a pedir a Noé que suban a la barca dos macho y hembra de cada especie, para que ellos se salven y exista una nueva creación. Entonces va a venir una nueva creación para aniquilar ¿qué? Pues el mal, porque Dios se da cuenta que el hombre es malo, que empieza a cometer errores, y dice, bueno, vamos a aniquilar el mundo para volverlo a hacer. Porque con la familia de Noé todo está perfecto, todo está bien, y resulta que después de venir la salvación de la familia de Noé, pues vuelven a cometer pecado. En esta segunda creación, después del arca de Noé, ya todo está bien y vuelve a haber pecado en el mundo. Dios dice, esta vez ya no voy a aniquilar el mundo, le voy a dar la solución, el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, desde el Antiguo Testamento viene esta parte del rito. ¿Cuál va a ser el rito para el perdón de nuestros pecados? Pues ofrecer un cordero. Vamos a ofrecer un cordero para que se me perdonen los pecados. Entonces esta parte que debemos entender desde el Antiguo Testamento, que surge desde los primeros padres, nos va a llevar a la Eucaristía. En la Eucaristía, recuerden que decimos en un momento, bueno, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces todo el origen viene desde el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el cordero, cuando se ofrecía este animalito para el perdón de los pecados. Entonces las personas que querían perdonar sus pecados iban a la tienda del encuentro, ¿sí? Es decir, a la casa de Dios, y ofrecían el corderito, y al momento de que el corderito se consumiera, pues mis pecados eran perdonados. Entonces vamos a escuchar el texto del libro del Éxodo, en el capítulo 40, para ver cómo era esta tienda del encuentro. Dice, libro del Éxodo, capítulo 40,
Yahvé habló así a Moisés: el día primero del primer mes alzarás la morada, es decir, la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca de la alianza y cubrirás el arca con la cortina. Llevarás la mesa y la dispondrás. Llevarás también el candelabro y prepararás las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca de la alianza y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. Lo que nos está explicando en esta parte del libro del Éxodo son todos estos ritos que vamos a realizar para el sacrificio, es decir, para el perdón de nuestros pecados. Hoy en día, nosotros ya no vamos a seguir como tal, pues estos ritos, ¿verdad? Estos eran de la tienda del encuentro del Antiguo Testamento. Pero es preciso señalar cómo desde el Antiguo Testamento, ¿quién es el que manda estas normas? Dios mismo, ¿sí?, que le va indicando a los guías del pueblo de Dios cómo tiene que ser este rito. Vas a poner esto así, y esto así, y esto así, etc. ¿Para qué? Para que se viva el encuentro. Hoy que estamos hablando precisamente de los ritos, que son las posturas litúrgicas, todo esto es para que ustedes litúrgicamente entiendan que entre mejor se viva la liturgia, mejor será el encuentro con el Señor. Todo lo que se les va a pedir en las posturas y normas es para que todo se viva de manera plena, ¿sí? Los objetos litúrgicos, las vestiduras, las posiciones, las posturas, los cantos, si vamos a hablar de reglas es para que nosotros las podamos cumplir, pero con un beneficio o un objetivo. ¿Cuál será? Encontrarnos con el Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo algunas posturas y algunas reglas dentro de la liturgia, que aunque son algunas que se tienen que cumplir como una regla correcta, no siempre se llega a cumplir de la manera ideal. Pero eso tampoco quiere decir que está mal, ¿sí? Sino que hay cuestiones en la misma liturgia que va a ser difícil un poco de criticar, ¿no? Tenemos que tener mucha prudencia en cómo criticamos la liturgia. Entonces es importante que antes de pensar en las reglas litúrgicas, también pensemos en una palabra que es prudencia, ¿sí? Cuando nosotros estemos en el altar sirviendo, tenemos que siempre actuar con prudencia, ¿sí? Y entonces vamos a entrar con la primera regla de oro en la liturgia. ¿Se acuerdan en la primera clase que teníamos la vez pasada, que les hablaba yo de la liturgia? Es la regla de oro en la liturgia, la regla de la liturgia es que es un acto comunitario, ¿sí? Entonces, eso apréndanselo muy bien. Cuando nosotros entonces celebramos la Eucaristía, que vamos a recibir el perdón de nuestros pecados, vamos a ir a un acto comunitario, ¿sí? Y lo que hace la comunidad es celebrar la fe como expresión a Dios. Porque de lo contrario, si yo voy a hacer mi santa voluntad, pues mejor me quedo en mi casa y allá hago mi oración. Y eso no es el sentido. Entonces, vivir la Eucaristía en comunidad es que nosotros vayamos con esa disposición, estar dispuestos a lo que se nos vaya a mandar. Porque como ahorita veremos, hay una postura después de la comunión que, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada? ¿Cuál es la postura correcta? De rodillas, de pies, sentados, porque se llevan el Santísimo al sagrario y se supone que yo ya comulgué a Jesús. ¿Cuál es la postura? Pues al final, si uno se hinca o si la mayoría se está hincando, ¿qué tengo que hacer yo? Pues también hincarme, porque estoy participando en un acto comunitario, ¿sí? Aunque yo ya comulgué a Jesús, pues lo hago en esta compañía de mis demás hermanos que también
están adorando a Jesús los que no pudieron comulgar. Acuérdense, ¿eh? Después de la comunión, los que se hincan son los que no pudieron comulgar. Pero yo que comulgué, para que no se vea mal, pues todos nos hincamos. Entonces es importante que vayamos viendo este tipo de reglas y posturas dentro de la Eucaristía, pero todo surge desde Antiguo Testamento, con Moisés, que se le manda por parte de Dios, van a construir un altar de tal medida, las túnicas, etcétera, ¿no? Todo el libro de Levítico, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, el libro de Levítico va a ser un instructivo, ¿sí? El libro de Levítico, por eso muchos cuando leen el Antiguo Testamento se aburren, porque no van a entender el libro de Levítico porque es un instructivo, nos va a dar todas las instrucciones para el sacrificio. De hecho, si nos vamos al libro de Levítico en el capítulo 4, ¿sí? En el 4 dice el sacrificio por el pecado. O sea, una persona que está viviendo en pecado y quiere vivir el perdón de sus pecados, ahí nos va a decir, Yahvé habló así a Moisés, dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan, fíjense, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo, ¿sí? Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. ¿Ya vieron? ¿Qué va a ofrecer? Un novillo sin defecto. Lo traerá a la tienda de las citas, es decir, a la casa de Dios, al templo, a la presencia de Yahvé, pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará. ¿Lo sacrificará delante de quién? De Yahvé. Entonces el sacerdote ungido tomará parte de su sangre que llevará a la tienda de las citas y habiendo mojado el dedo en la sangre, rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. Entonces, si se dan cuenta, va diciendo las normas de lo que hay que hacer en este rito. Entonces, lo que hoy conocemos también en la liturgia, en la Eucaristía, no es nada más ocurrencia del hombre, sino es entender paso a paso lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a irnos directamente a la Eucaristía y vamos a entender por qué Jesús es el Cordero de Dios y por qué los ritos y posturas litúrgicas se deben cumplir tal cual. Entonces vamos a empezar con las partes de la misa. Entrando, el sacerdote tiene que revestirse con el alba, el cíngulo, la estola y la casulla, ¿sí? Y para empezar con los objetos litúrgicos, porque estos ornamentos son parte de los objetos litúrgicos que se necesitan para celebrar la Eucaristía. Solamente el sacerdote consagrado y en su defecto el diácono, sea diácono permanente o diácono transitorio, el obispo, pueden utilizar el alba, ¿sí? El alba, ¿qué es? Un ornamento que se utiliza desde el cuello hasta los pies. En el libro de Levítico hay una parte de la consagración a los sacerdotes. ¿Cuál era el significado de este hábito? Era que desde que se consagraban sacerdotes, se ponían el alba, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Que lo tenían que usar durante un año y solamente una vez al año se lo volvían a cambiar. ¿Por qué? Porque eran personas consagradas a Dios y necesitaban utilizar una túnica que les cubriera desde el cuello, desde la cabeza, hasta los pies. ¿Por qué esto era una representación o el significado de que eran personas de Dios, de que consagraban su cuerpo a Dios? ¿Y quiénes son las personas que lo consagran? Los obispos, sacerdotes y diáconos. En el caso de los seminaristas, no. Los ministros extraordinarios, no. Una catequista o un hombre catequista, no. Entonces, si ustedes llegan a ver a un ministro, a un seminarista con el alba, la túnica blanca, eso se conoce como irregularidad. Que la irregularidad en algún momento se llama también excomunión. Nosotros nos excluimos o nos separamos de la iglesia con ese tipo de actos, ¿sí? Entonces, ¿quién solamente puede utilizar el alba? Los consagrados, sacerdotes, obispos o diáconos, ¿sí?
Se ha dado en los últimos años que el ministro extraordinario ya usa el alba, sobre todo los varones. Y esto no es abuso de ellos, a veces es un abuso litúrgico de los sacerdotes, que le dicen, ve y celebra una liturgia de la palabra. Pero para que parezca misa, pues llévate el alba. Y entonces se ponen el alba y celebran la liturgia de la palabra. Pueden celebrar la liturgia de la palabra, pero no pueden utilizar el alba. Y ese es un abuso litúrgico. Entonces, comenzando con el inicio de la misa, los ornamentos. El sacerdote va a iniciar y comenzamos con los cantos de entrada con respecto a los coros. También hay reglas litúrgicas. El canto tiene que ser un canto alusivo a la procesión, un canto que nos invite a la mesa, ¿sí? Un canto que empiece con, no sé, por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O hay otro canto que es, qué alegría es venir a la casa de Dios, qué alegría es participar. El canto ya nos está hablando de la participación. Pero, por ejemplo, un canto que empieza con un día caminaba muy triste por ahí, no puede ser canto de entrada. Aunque parece que un día caminaba, ese no es canto de entrada. Ese es un canto para hora santa, un canto juvenil, un canto de reflexión. O el de amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. ¿Puede ser canto de entrada? No, porque no habla del altar, no nos invita al banquete, no nos invita a ninguna participación, ¿sí? Y mucho menos, pues ese canto no es católico. ¿Se puede utilizar en las levantadas de cruz, novenarios para difuntos, rosarios? Sí, porque ahí no hay una regla litúrgica. Pero en la Eucaristía sí hay reglas litúrgicas. Todo canto tiene que invitarnos a la participación de la mesa. Y después comenzamos con los ritos iniciales que el sacerdote comienza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, la paz del Señor esté con ustedes, o dice, el Señor esté con ustedes. Esa frase solamente es propia del sacerdote, ¿sí? No la puede decir un ministro, ¿sí? En caso del ministro extraordinario que celebra la liturgia de la palabra, no lo puede decir. Y de ahí el acto penitencial. Cuando dice el sacerdote, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados y después decimos el yo confieso. A ver, vamos a hacer esta oración todos juntos porque quiero que ustedes mismos se den cuenta del error que tenemos en nuestras comunidades, ¿ok? Entonces, comenzamos. El sacerdote va a decir, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados y decimos todos, yo confieso de pensamiento, alto ahí, vuelvan a repetir esa parte, por mi culpa, otra vez más fuerte, por mi culpa, ahí está el error, por mi culpa, por mi grande culpa, así nos dice la oración. La oración es por mi gran culpa. Primer error de la misa. Entonces, encargados de liturgia, corrijan eso. Antes de iniciar la misa, díganle a la comunidad, hermanos, vamos a hacer un repaso del yo confieso porque pareciera que no se lo saben, ¿sale? Entonces, cuando lleguen a esa parte, recálquenles lo mismo que acabamos de hacer. Por mi culpa, por mi gran culpa, no por mi grande, ¿sí? Por mi gran culpa, y revisen su catecismo de la Iglesia Católica en sus oraciones, cómo dice la oración, ¿sí? Es el primer error dentro de las oraciones, que ahorita vamos a ir viendo muchos errores. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Corrijan ese error en sus comunidades. Después el sacerdote va a decir, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Y va a comenzar el Señor ten piedad. Y ahí viene otra regla litúrgica con los coros.
El Señor ten piedad solamente tiene que decir, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros y Señor ten piedad de nosotros. Estas tres cosas. Señor ten piedad, Cristo ten piedad y Señor ten piedad. Hay un canto que no es litúrgico. El que dice, tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Yo les pregunto, ¿es litúrgico o no es litúrgico? Les acabo de decir la regla. La regla es, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Sí? Hay otro canto que es, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Se oye muy bonito el canto, pero no es litúrgico. La regla es, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y todavía hay otra regla litúrgica más exigente que nos dice que no digamos de nosotros. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero adelante, ¿cuál era la pregunta? ¿Sí? Hay una regla litúrgica en los coros, sobre todo, que ya no nos permite decir el de nosotros, que el de nosotros está por demás. Es decir, los coros solamente tienen que cantar, Señor, ten piedad. Y hay cantos que dicen, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el canto no tiene que ser tan largo, porque cuando ya estamos diciendo, Señor, ten piedad, ya estamos suponiendo que tenga piedad de todos los que estamos participando. Entonces el de nosotros está por demás. Pero bueno, con que diga, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, no hay problema. Pero cuando el canto ya dice otras frases, ya no es correcto. Y lo mismo sucederá con el aleluya. Por ejemplo, otro canto que no es litúrgico, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Ese no es litúrgico. En caso de que queramos que sea litúrgico, porque de hecho tiene el tono de una canción mundana, puede ser utilizado solo el aleluya. Aleluya, 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 ¿ok? Pero toda la frase de las letras, no. Solo la regla del aleluya tiene que decir aleluya, 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 aleluya. ¿Sale? Bien. Con respecto a ello, después viene la parte de las lecturas, ¿sí? Y acá viene el primer error litúrgico de los proclamadores. Ustedes son encargados de liturgia y los proclamadores forman parte de la liturgia. El proclamador, en primer lugar, siempre tiene que subir con zapatos al altar, ¿sí? Ni por ningún defecto tiene que subir en tenis, al menos que la celebración se esté realizando fuera del templo. A lo mejor fueron día de campo y el sacerdote va a celebrar en un monte, en un jardín. Bueno, no hay problema. Pero cuando estamos en el altar, al altar no se sube con tenis, ni con short, ni con chanclas, ¿sí? Hay que procurar una vestimenta adecuada. A lo mejor no el uniforme completo, pero sí una vestidura de respeto. Y esto sobre todo sucede con las familias de las quinceañeras o matrimonios de los días sábados. Recuerden que los días sábados también hay misa. Y normalmente ese día el equipo de liturgia, quién sabe, está de fiesta, de pachanga, pero los sábados yo no veo a los equipos de liturgia, cuando deberían de estar, ¿sí? Así como las capillas de adoración perpetua, que ven que se están turnando cada hora, así deberían de turnarse los de liturgia. Y esto es para ustedes que son encargados de liturgia. Deben trabajar en un programa del día sábado. El día sábado el sacerdote llega a tener celebraciones en las comunidades. No es necesario que estén todo el día, pero si ustedes les notifican, va a haber misa de 1, va a haber misa a las 10 de la mañana y va a haber misa a las 3, una es de 15 años, otra es un bautismo y otra es una boda,
el equipo de liturgia tiene que estar ahí. Y ahorita les voy a decir por qué. Aunque el día sábado no se ocupan los ciriales, la cruz alta y todo lo demás, sí hay lecturas. Y si no está el equipo de liturgia, ¿qué es lo que hace el padre? A ver, tráete a los chambelanes y pasa a leer el chambelán. El chambelán todo greñudo, con tenis, con perforaciones. Luego no sabe ni leer. Y le estamos dando lo más sagrado, ¿sí? Es como si yo al chambelán le diera yo también el cargo de ministro extraordinario y le dijera, a ver chambelán, ayúdame a dar la comunión. ¿Cómo se vería? Pues la gente va a pasar a comulgar con el padre, no con el chambelán, ¿verdad? Y lamentablemente, esta es la realidad de nuestras parroquias. Los sábados, porque los domingos muy bonito, pero los sábados o entre semana, cuando hay misa de alguna otra festividad, no hay quien lea, no hay quien pase a leer. Y la pregunta es, ¿dónde está el equipo de liturgia? No quiero decir que estén todos, pero sí se pueden turnar. Normalmente en los equipos de liturgia son 8 a 10 personas. De esos 8 o 10, decir, bueno, a ver, 2 personas les toca la misa de 10, otros 2 la misa de 12 y otros 2 la misa de 3. Y esos 2 encargados de liturgia van a ir bien presentables, van a ir a leer bonito, entre ellos se turnan las lecturas y le ayudan al padre con el misal. Pero de 2 en 2, no es todo el equipo. Y así pueden disfrutar de su día sábado completo en las demás horas. Pero tienen que trabajar en este programa para los días sábados, porque se están cometiendo muchos abusos en el tema litúrgico, sobre todo con la palabra de Dios. Personas que pues no le dan ni el respeto a la Sagrada Escritura. Entonces es importante que trabajemos en ello, porque ahí vienen los errores en las lecturas. Otro error que ya habíamos visto era la parte del Evangelio. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. ¿Qué dijimos que en el Evangelio cómo es? ¿Cómo se tienen que persignar? Frente, boca y pecho. Y ahí termina. No nos damos el beso en la cruz, ni volvemos a hacer esto, ¿sí? Porque eso es persignarse. Solamente hacemos la cruz en la frente, la boca y en el pecho, ¿sí? En el Evangelio. Ahora, el error que se comete en el altar normalmente con las lecturas es que no sabemos a quién hace referencia. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿El sacerdote o el altar? Por ejemplo, si yo voy a pasar a leer, que yo soy lector, y está acá el altar y el sacerdote está acá y el ambón está acá, y yo que estoy en la proclamación estoy acá, voy a pasar, ¿a quién le hago reverencia? ¿Al altar o al sacerdote? Porque voy a pasar para el ambón. El sacerdote está acá, normalmente hay unas sedes que están justo al lado del ambón. ¿A quién le hago, del altar, perdón? ¿A quién le hago reverencia? ¿Al altar o al sacerdote? ¿Al altar? He visto que algunos proclamadores pasan, le hacen reverencia al altar y ya van a pasar para el ambón, y como está el sacerdote y también le deben respeto, pues nada más hacen como media cabeza para allá y ya pasan a leer. Eso es un error común, ¿sale? Decía un sacerdote liturgo en el seminario, si ustedes van a equivocarse, equivóquense bien. Y si lo van a hacer, pues háganlo bien. Y si no saben, pues equivóquense, pero no lo hagan a medias, ¿sí? Porque si vamos a darle reverencia al altar, el lector tiene que pasar, reverencia al altar, y me voy al ambón. Aunque esté el sacerdote aquí a mi costado, yo me paso al ambón, ¿sí? Porque en teoría, litúrgicamente le debemos respeto al altar y al sacerdote. Entonces tendríamos que hacer reverencia al altar, luego al sacerdote y luego me paso al ambón. Así tendría que ser. Pero para no hacer tanta reverencia, solo de 7. Hay algunas parroquias, pero a lo mejor ahorita no les toca, pero les va a tocar en algún momento participar en otros templos, porque normalmente participan fuera. Hay otros donde no dan reverencia al altar, simplemente pasan y suben directamente con el sacerdote, le hacen reverencia y se pasan al ambón, ¿sí? Entonces eso lo tienen que determinar antes de la celebración, para que no haya eso de como que medio cabeceo o medio no, o medio me hinco o medio no. Esto también pasa con los ministros, cuando el sacerdote está elevando
el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la consagración. Hay ministros que pues como que nada más hacen así y ni se arrodillan. Decía un sacerdote, o sea, o te arrodillas o mejor no te arrodillas. Pero esto como que de que nada más hago así, eso no vale, ¿sí? O te arrodillas bien, o haces bien la genuflexión, o te quedas mejor parado. Me tocó una ocasión una señora en el coro, cuando participaba en el coro, que en el momento de la consagración ponía su pecho, su mano en el pecho y hacía esto. Y hacía la medio, como que se arrodillaba así. Digo, pues señora, no hay que hacer el ridículo. Si no se va a arrodillar, pues mejor quédese de pie con respeto. Si no, si se puede, pues póngase de rodillas. Pero esto no vale, o sea, no vale esto que estemos así, ¿sí? O sea, o te quedas de pie o te arrodillas. Sí, o sea, se entiende a veces el tema de que por su rodilla, que tienen un problema, les pasó algo, no se arrodillen. Y en la consagración uno no tiene que agachar la mirada, tiene que ver a Jesús, porque estamos participando, ¿sí? Estamos participando de lo que se está celebrando en ese momento. No hay que agachar la mirada. Por eso les digo, esta parte de que agachemos y así, no está bien, ¿ok? Y después de la parte de las lecturas, hablando ahorita con el tema del altar, en el momento de las ofrendas, yo les pregunto, ¿de qué color va el mantel del altar? ¿Dónde les dijeron eso? Siempre se ha entendido así, ¿verdad? Siempre en todas las comunidades vemos manteles de diferentes colores. Bueno, el mantel litúrgico para el altar siempre es blanco, no importando el tiempo litúrgico en el que estemos, porque en el altar siempre se celebra la Eucaristía, en ese momento. Lo que pide la liturgia es que se coloque un distintivo, como en el ambón. En el ambón no hay problema, ¿sí? El distintivo puede ser de diferente color, pero en el tema del altar, sí puede cubrirse con un mantel de color, por ejemplo morado o verde, pero encima, donde se va a celebrar la Eucaristía, tiene que ser el mantel blanco, es decir, la cubierta, el rectángulo puede ser blanco y abajo le puedes poner un mantel del color que quieras, pero en sí el mantel tiene que ser blanco, ¿sí? Yo esto lo he notado muchas veces en diferentes comunidades, no es la misma, no es solamente aquí, siempre hemos tenido ese error de que ponemos el mantel de diferente color, pero el mantel es siempre blanco. Ahora, sé que muchas parroquias, comunidades tienen diferentes manteles, pues no los vamos a tirar, los vamos a seguir ocupando, pero la idea es que se coloque el mantel, como se puede decir, como cubierta, nada más en el rectángulo, como si fuera un corporal, pero grande. ¿Sí me explico? Ven que el corporal es el que extiende el sacerdote para colocar los objetos litúrgicos para la consagración, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto tenemos la parte de las ofrendas, y de la misma manera las ofrendas pues van a tener un canto alusivo a las ofrendas, y ahí viene la participación del incensario, de los que llevan las ofrendas y del lavatorio de las manos del sacerdote, ¿sí? Y en esta parte, cuando estamos en la participación, nuevamente el sacerdote dice, de pie, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué respondemos? Muy bien. Ahora, hablando al respecto de las ofrendas, ¿ustedes tienen monitor en su comunidad? ¿Sí? Bueno, algunos. La idea es que trabajen con el monitor. El trabajo del monitor es que él va a dirigir la oración del pueblo. El sacerdote dirige la oración de Cristo, pero el monitor va a dirigir en este momento como ustedes, para que ninguno se adelante más y ninguno se atrase. Y el monitor desde el micrófono tiene que decir la oración. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y esto para las personas que también no se saben la oración, ¿ok? Después de las ofrendas viene la participación de la consagración, y en la consagración viene la parte de la epíclesis, donde el sacerdote pues ya nos va a invitar a participar de la consagración. En el momento de la consagración nos vamos a arrodillar hasta el momento en que el sacerdote ponga las manos sobre el cáliz, ¿sí? Hay 4 prefacios, y en algunos prefacios la consagración es un poquito más adelantada. Normalmente en la 2 siempre se ocupa que dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones. Siempre dice eso el sacerdote, entonces siempre nos hincamos. Pero hay un prefacio donde comienza con el rito y hasta después dice: por eso, Padre Santo, te pedimos. Y los monaguillos se equivocan porque tocan la campana casi luego después del canto del santo. No, recuerden que la campana se va a tocar cuando se imponen las manos sobre el cáliz, ¿sí? Y después de esto va la parte de la paz. La paz del Señor es a la derecha, a la izquierda. Punto. ¿Alguna pregunta con respecto a la paz? Bueno, eso también lo tienen que mencionar en sus comunidades, que no la den hacia otros lados, y eviten también, porque las personas a veces quieren saludar a todos. No, solamente evitar esas partes. ¿Sale? De acuerdo. Sí, y precisamente para que no lo tomen a mal, lo tienen que decir públicamente. Es decir, antes de que inicie la misa, digan: se les recuerda que en el rito de la paz, hermanos, solamente se le tiene que dar la paz al de la izquierda y al de la derecha. Ya así, por muy exagerado, a lo mejor el de la izquierda pues es mi abuelita y es mi pariente, bueno, pues se las doy. Pero si las personas de enfrente o de atrás, pues no hay necesidad de estarnos volteando. ¿Por qué? Porque si no, le estamos perdiendo el respeto a lo que está sucediendo en el altar, que es a Jesús mismo. ¿Y qué sentido tiene que después de la consagración, cuando el ministro ya lleva bien bonito el cuerpo de Cristo, ahí sí todos nos arrodillamos y hasta en el pecho y todo, y mientras en la paz, que hasta decimos: comadrita, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue? Qué bueno que te veo acá, ¿no? Y a veces hasta platicamos y faltamos al respeto a lo que está sucediendo al altar, y después de la consagración, cuando ya no nos tendríamos que arrodillar, nos arrodillamos. Entonces son incoherencias de la liturgia. Lo que se pide es que públicamente digamos que no se puede dar a tantas personas la paz. Sobre todo no moverse de su lugar, ¿sí? O sea, si se puede, nada más en tu lugar y ya. ¿Por qué? Si no, hay un momento de distracción. De hecho, ya se ha trabajado mucho en la parte de que se quite el rito. Sobre todo el movimiento de estar de un lado a otro. Pero el rito de la paz es parte de la celebración eucarística. Después de eso pasamos a lo más importante, que es la parte de la comunión, ¿sí? Pero recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo surge esta parte del Cordero de Dios, ¿sí? Cuando se ofrece el Cordero, se ofrece porque es el perdón de nuestros pecados. En la misa el sacerdote va a concluir diciendo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer las personas del Antiguo Testamento para que sus pecados fueran perdonados. Ahora nosotros ya no tenemos que ofrecer ningún Cordero. Ya es Jesús mismo quien se ofreció para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, tenemos que responder con fuerte voz: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creyendo con firme voz de lo que estamos diciendo y lo que estamos participando. Entonces, después de la comunión, ya no habría sentido el tener que volver a arrodillarse, porque a Jesús ya lo tenemos en nosotros. Entonces, acá viene después la siguiente parte, lo que les digo.
Va a haber reglas litúrgicas, pero no siempre se van a respetar. ¿Por qué? Al final de la misa, lo que marca la liturgia es que el canto acompañe la salida del sacerdote. ¿Y qué pasa? Luego cantamos las mañanitas por algún motivo X o Y. ¿Y eso está mal? No, no es que esté mal. Porque imagínense que es el cumpleaños del sacerdote. ¿Está mal cantarle las mañanitas al Padre? No. Lo ideal es que se le canten las mañanitas, que nos dé la bendición y después ya se hace el canto de salida, ¿sí? Pero no va a estar mal, ¿sí? Aunque litúrgicamente, reglamentariamente sí está mal, o sea, estamos incumpliendo una norma, pero al final eso no nos afecta a nuestra liturgia, al sacramento, ¿sí? Lo que sí está mal es lo siguiente. Dentro de los ritos y posturas litúrgicas, vamos a concluir con lo siguiente. ¿Quién es la liturgia? Después de haber visto todo esto, la liturgia soy yo. No importan las posturas y los ritos cuando ya hablamos de nosotros. Porque cuando una persona pasa a leer al ambón en un estado de divorcio, o si no está bautizado, o si no tiene la confirmación, o si está viviendo en unión libre, no puede pasar a leer las lecturas. Una persona que no está bautizada, que está viviendo en unión libre, los mismos casos, o que pasó una situación de divorcio, no puede ser ministro, no puede estar en el altar. ¿Por qué? Porque la liturgia soy yo, ¿sí? Y por lo tanto, las ofrendas que pasan al altar, que somos nosotros mismos, debemos de ser coherentes, ¿sí? O por lo menos exigir un cierto grado de coherencia. Por eso ya les mencionaba lo de los chambelanes o las personas que luego ni son católicas. A mí me pasó una ocasión aquí en Puebla, fui a ayudar a un sacerdote y en la misa era una quinceañera. La quinceañera ni era católica, masticando su chiclote a media misa, ignorando al padre, haciendo sus caras y gestos, como que ya casi que terminara la misa. Y el padre desde antes de iniciar la misa habló conmigo y me dijo, ahorita en el momento de la comunión, no te acerques conmigo, te vas a sentar a tu lugar. En ese tiempo yo era seminarista y me tocaba ayudar en esa comunidad. Y me dijo, sí. Yo me fui y al final el padre me dijo, es que la familia no es católica, es cristiana. Y yo le pregunté al padre, padre, ¿por qué le celebró la misa? Dice, pues porque el papá sí es católico. Y como el papá quiso celebrarle la misa, pues se hizo lo que el papá quiso. Y entonces yo celebré porque el papá vino acá a pedir la misa, vino a solicitarla. Pero ninguna de las personas que vienen de su familia son católicas. Entonces, desde ese momento, todo fue un caos porque está mal, ¿sí? Y al final, pues yo no pasé a dar la comunión a nadie. El padre nada más le dio la comunión a la quinceañera y al papá, pero que la quinceañera ni siquiera tenía que recibir la comunión, ¿sí? Y al final estos abusos vienen desde la autoridad, porque si él lo permite, ¿yo qué puedo hacer? Es como el caso de los ministros que van a celebrar liturgias de la palabra con el alba, ¿sí? Y eso se los dicen los padres. Pues ve a celebrar, llévate el alba. Y no la pueden utilizar ellos. Entonces recuerden que la liturgia soy yo y tenemos que participar de manera íntegra porque nosotros somos la ofrenda que va a pasar y va a proclamar. Justo apenas que daba yo el curso de proclamación de la palabra de Dios en YouTube, yo les decía, no se trata de quién puede y quién no puede pasar a leer las lecturas. Se trata de que por lo menos tengamos esta capacidad de decir, yo puedo pasar a leer la lectura.
porque he llevado una vida espiritual, estoy más consciente de la palabra de Dios, a diferencia de otra persona que no tiene ni siquiera conciencia de lo que es. Y hay personas que luego en las fiestas de 15 años o matrimonios de los días sábados son cristianos y pasan a leer la lectura, ¿sí? No se les debería de dar. Y quisiera yo invitarlos a que vayan a su Biblia en Mateo 7:7 para culminar con esto. Perdón, Mateo 7:6. A ver si alguien nos puede ayudar a leer. Sí hay luz aquí, ¿verdad? Para prender las luces, por favor. Ándenle. Porque ya se oscureció. Ok, con esto concluimos y ya nada más vamos a abrir una serie de preguntas, si es que tienen preguntas. Mateo capítulo 7, versículo 6. Alguien que diga, que me lea 7, versículo 6. A ver, adelante. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. Bien, yo no lo digo, lo dijo Jesús en el Evangelio. No den lo que es santo. ¿Y qué es santo? La palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, la sangre de Cristo, los objetos litúrgicos, los ornamentos sagrados. No den todo eso que mencioné, todo lo que es santo. ¿A quién? A los perros. Y lo dice de una manera tan fuerte, pero lo tenemos que analizar con las personas, ¿sí? El ejemplo que yo les puse con el tema de los chambelanes o las personas que no le dan lo sagrado a la palabra de Dios, no hay que darle a ellos lo que es santo. Y para no dárselos, yo como encargado de liturgia, entonces tengo que trabajar en un programa del día sábado de entre semana. Oye, avisarle a la encargada de la capilla, oye, avísame cuando haya misa, porque yo tengo que preparar a los lectores o a los que van a participar en ayudarle al Padre. Tiene que haber esa comunicación. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar lo que es santo, la palabra de Dios y los objetos litúrgicos. ¿Y qué es lo que pasa luego entre semana? Pues quién sabe, con el equipo de liturgia, no se sabe. Y lo que estamos haciendo es darle lo que es santo, ¿a quién? A los perros, dice Jesús. Es decir, pues ahí tengan, ahí agárrenlo, ocúpenlo, ustedes lean. Y no sabemos ni cómo son las personas, no sabemos ni siquiera si son testigos de Jehová, cristianos, si van a misa, no van a misa. Mínimo por eso los que pasan a leer, pues tienen que estar constantemente formándose, ¿sí? Ese es el perfil del lector. Y luego dice, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Por qué se refiere a esto Jesús? Porque dice, pues ellos, los que pasan a leer, o los que toman la Eucaristía sin poderla tomar, podrían pisotearlas y después se volverán contra ustedes para destrozarlos. Y la justificación de ellos es que, pues es que no había quien leía, yo lo leí, me da igual si lo leo o no, me da igual si leí bien o no, y se justifican. O decir, las personas que comulgan y que no deben comulgar, tú le dices, oye, no puedes comulgar. Ay, no, es que no sabía, no me dijeron. ¿Y a quién terminan echándole la culpa? Pues a la gente de enfrente, que son ustedes. Ustedes son los encargados de liturgia. Y la gente se justifica porque dicen, es que no me lo dijeron, no sabía. Si ustedes trabajan en este constante cambio de por lo menos cada 8 días en misa, dar una breve catequesis de lo que se puede y lo que no se puede hacer, nuestra liturgia cambiaría un poco, ¿sí? No estamos tan mal, pero sí hay muchas cosas que mejorar, sobre todo con la gente ignorante que no va constantemente a misa. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda con respecto a las posturas y ritos litúrgicos?
¿No? ¿Seguros? Sobre el mantel blanco, bueno, no sabíamos eso, pero si fueron a dar tiene que ser exactamente blanco. Luego dices que tiene unas figuritas con brillitos. No, sí, con figuras puede ser. Acá el tema es el color, ¿sí? Cuando cubrimos el altar totalmente del color rojo, morado, verde, ¿sí? No, en la liturgia, y es algo que yo no entiendo, porque en la liturgia, en la Sacrosantum Concilium dice que el mantel del altar tiene que ser blanco en todos los tiempos litúrgicos. Y desde hace mucho tiempo, yo por ejemplo desde que era pequeño iba al catecismo, yo me acuerdo porque era monaguillo, y siempre los altares fueron del color litúrgico, morado, verde y total. Pero lo que podemos hacer es que, porque no podemos tirar también todos esos manteles de las comunidades, seguir ocupando el mantel y solamente mandar a hacer el mantel blanco de la medida del rectángulo del altar para sobreponerlo encima del mantel, ¿sí? La idea es que sea blanco. Ahora, además, recuerden, yo no soy la autoridad litúrgica. Yo les digo lo que es correcto, pero esto lo tienen que platicar con el padre. Si el padre dice, sigan utilizando el mantel, adelante, ¿sí? El mantel del color, adelante, no hay problema, ¿ok? Sí, o sea, al final venimos acá para aprender lo que es correcto, pero si no se puede cambiar el mantel, o sea, así déjenlo, no va a perjudicar directamente a la liturgia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ponernos de pie para terminar con nuestra oración de esta clase que tuvimos, agradeciendo a Dios que todos los frutos los ponga en el corazón de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos agradecerte por este momento que nos has dado de aprender más sobre tu palabra. Ilumínanos y danos la gracia de poder llevar esto a nuestras comunidades y ponerlo en práctica. Te pido que bendigas a cada una de estas personas que son encargados de la liturgia, de todo lo que es sagrado y santo, para que lo puedan cuidar, lo puedan proteger y sobre todo pues puedan llevar una buena administración en la liturgia. Te pedimos también que María interceda pues en este gran proyecto, en el proyecto de nuestra iglesia, encomendándonos a ella, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.